En medio del frío cortante de un invierno que parecía durar una eternidad, el frente oriental, en el año Silno 94X, se extendía como un escenario desolador, un gigante dormido bajo un implacable manto de nieve y hielo. Era un paisaje que desafiaba la propia existencia humana, donde temperaturas glaciales congelaban ríos y lagos hasta la médula, y vientos aullantes barrían las vastas llanuras, cortando la piel como cuchillas invisibles. El paisaje tenía una belleza traicionera, casi etérea, donde cada pino se transformaba en una gélida escultura y cada valle profundo parecía guardar secretos ancestrales, ecos de batallas pasadas y futuras. La nieve, una alfombra blanca y profunda que podía llegar a la altura de la cintura en algunos puntos, cubría cada centímetro de la vasta extensión soviética, transformando los bosques densos en laberintos opacos y traicioneros, y los campos abiertos en trampas silenciosas, donde la visibilidad era un lujo y cada paso una apuesta. El aire, tan helado que parecía quemar los pulmones con cada inspiración profunda, cargaba consigo el silencio pesado y opresor del invierno, un silencio que absorbía el sonido, que amortiguaba incluso el crujido de las botas pesadas de los soldados sobre la costra de hielo y nieve. En este ambiente inhóspito, donde la vida parecía un mero capricho del destino, el vaho del aliento se condensaba en nubes densas y efímeras, un recordatorio constante de la fragilidad de la vida y de la brutalidad de aquella guerra. Era un escenario de pura desolación y desafío extremo, donde la propia naturaleza se convertía en un adversario tan formidable como cualquier ejército enemigo. En este infierno blanco, sin embargo, una fuerza se movía con una confianza casi ciega, una arrogancia, chulería, soberbia, que el propio invierno parecía desafiar con cada ráfaga de viento. El ejército alemán. Ellos, que habían barrido Europa con una eficiencia brutal e impuesto su voluntad sobre naciones enteras, se creían invencibles, una máquina de guerra imparable, destinada a reescribir el mapa del continente. El olor a pólvora y metal, mezclado con el aliento congelado y el olor acre del sudor y del miedo, flotaba sobre los campamentos improvisados y las largas columnas en marcha. Los uniformes grises y pesados, aunque diseñados para el combate en condiciones extremas, apenas resistían la furia cortante de los vientos siberianos, que penetraban en las capas de tejido y piel, prometiendo congelación ante cada descuido. La moral, sorprendentemente, parecía inquebrantable, forjada en victorias consecutivas y en la doctrina de una superioridad racial y militar. Estos hombres, entrenados meticulosamente para la victoria, habían conquistado territorios vastos, y la Blitzkrieg, la guerra relámpago, era más que una táctica, era su mantra, su promesa de triunfo rápido y decisivo. Veían el invierno ruso, el general invierno, como un obstáculo más a superar, una página más a pasar en su saga de dominación. La férrea disciplina, la impecable organización y la creencia inquebrantable en la superioridad táctica y tecnológica los blindaban, o eso pensaban, contra cualquier adversidad que el frente oriental pudiera lanzar contra ellos. El paisaje vasto y blanco, que para muchos sería un presagio de desgracia y desesperación, era para ellos solo un territorio más a someter, un escalón más en la escalera hacia la gloria final de un imperio que creían eterno. Avanzaban paso a paso, cada movimiento calculado, la nieve crujiendo bajo cada bota pesada, los murmullos amortiguados por el viento helado. Los oficiales estudiaban mapas, los soldados mantenían la formación, la confianza grabada en sus rostros endurecidos por el frío y la guerra. Se creían en control absoluto, con los ojos fijos en el horizonte, en la próxima ciudad a tomar, en el próximo objetivo militar a alcanzar. La experiencia de meses de combate, muchas veces victorioso, había inculcado en ellos una sensación de casi invulnerabilidad. No sabían, no podían saber, que aquel silencio gélido y aquella belleza traicionera escondían una amenaza mucho más insidiosa que cualquier ejército que ya hubieran enfrentado en batallas campales. Una amenaza que no se movía en divisiones blindadas, no intercambiaba disparos abiertos en líneas de frente y no daba cuartel, no ofrecía misericordia. Era un enemigo que operaba en las sombras, un espectro en la inmensidad blanca,
capaz de desmantelar a la más poderosa de las fuerzas con una precisión aterradora y una crueldad calculadora. Pero en un conflicto donde la escala se medía en millones de soldados, en miles de tanques y en vastas flotas aéreas que surcaban los cielos, una pregunta se impone, casi como un susurro helado que viene de las profundidades de la nieve, un eco del destino que esperaba en la oscuridad fría. En un mundo donde la guerra se medía en divisiones y tanques, ¿cómo tres sombras podrían reescribir el destino de un pelotón entero, transformando la invencibilidad en polvo en cuestión de minutos? ¿Cómo la precisión quirúrgica de un puñado de hombres, maestros del camuflaje y de la paciencia, escondidos en la vastedad blanca e implacable, podría desmantelar la máquina de guerra alemana desde dentro, sembrando el pánico y la muerte donde antes solo había confianza y certezas inquebrantables? Prepárese para sumergirse en uno de los episodios más brutales y chocantes de la Segunda Guerra Mundial, una historia que desafía la lógica militar convencional y revela la cara más fría y calculadora de la supervivencia humana en condiciones extremas. Una narrativa de astucia, terror y aniquilación que se desarrolló en medio del silencio mortal de la nieve. Desvele este capítulo brutal y esencial de la historia. Suscríbase al canal ahora y únase a nuestra comunidad para explorar las profundidades de los conflictos que moldearon el mundo. Su viaje por la historia, por los campos de batalla olvidados y por las tácticas que cambiaron el curso de la guerra, comienza aquí. Su viaje por la historia, por los campos de batalla olvidados y por las tácticas que cambiaron el curso de la guerra, comienza aquí. En aquel escenario de desolación y belleza gélida, un pelotón de reconocimiento alemán, parte de una división de élite, avanzaba con una determinación casi obstinada. Eran el pelotón 7, liderados por el teniente Klaus Richter, un hombre de rostro tallado por el viento y por la experiencia de innumerables victorias. Sus hombres, alrededor de 150, eran veteranos de la Blitzkrieg, soldados que habían marchado sobre Polonia, Francia y ahora se adentraban en las profundidades de la Unión Soviética. A cada paso, el crujido rítmico de la nieve bajo sus botas pesadas era el único sonido que rompía el silencio opresor, un coro monótono que, para ellos, sonaba como la marcha de la inevitabilidad. Equipados con sus Kar-98K, ametralladoras MP-40 y granadas de mano, ellos personificaban la máquina de guerra alemana, eficiente, disciplinada y, sobre todo, arrogante en su creencia de superioridad. El vaho del aliento se mezclaba con el olor a metal y cuero, mientras los ojos, endurecidos por la guerra, barrían el horizonte blanco. Para ellos, el invierno soviético era un enemigo más a conquistar, un problema colosal, un calvario o un gran desafío. Sí, pero nada que la determinación aria y la táctica impecable de la Wehrmacht no pudieran superar. Veían el frío cortante, la nieve traicionera y los bosques densos no como amenazas existenciales, sino como meros obstáculos naturales, un desafío más a superar en su saga de dominación. La confianza era casi palpable, una altanería, aire de superioridad o gran confianza, que venía de victorias sucesivas. Richter, con su mapa envejecido en manos, apuntaba hacia la próxima aldea fantasma, el siguiente punto de observación. La misión era simple: reconocimiento, evaluar la presencia enemiga, mapear rutas y regresar. Ya habían hecho esto docenas de veces. La disciplina era la espina dorsal de aquel pelotón, cada hombre consciente de su papel, cada movimiento sincronizado, una coreografía mortal en medio de la vasta extensión blanca. Creían que tenían la sartén por el mango, tenían todo bajo control o lo tenían dominado, que el control era suyo, que el destino les sonreía. Pero a medida que se adentraban en el bosque de pinos retorcidos y cubiertos de nieve, la atmósfera de optimismo comenzó a disiparse, sutilmente al principio, como la escarcha que se forma sin aviso. El silencio, antes un aliado que amortiguaba los ruidos de la marcha, comenzó a volverse anormalmente pesado. No había el canto de los pájaros, ni el susurro de pequeños animales en la nieve. Solo el viento, que ahora parecía susurrar secretos indecibles entre las ramas congeladas. Los soldados, entrenados para percibir cada anomalía, sintieron un escalofrío,
Un mal presentimiento o un pálpito, una sensación de que algo andaba mal, aunque no podían identificar qué. Uno de los exploradores, un joven llamado Hans, se detuvo abruptamente. Apuntó hacia un rastro tenue en la nieve, casi imperceptible, que no era de animal, ni se parecía a las marcas dejadas por sus propios hombres. Era una línea fina, precisa, casi etérea, que desaparecía entre los árboles. Richter la examinó con el ceño fruncido. «Puede ser un explorador soviético», murmuró, intentando mantener la calma. Pero había algo en aquellas marcas, una intuición primaria que gritaba peligro. El paisaje, antes un escenario para su avance, comenzó a transformarse en un laberinto traicionero, donde cada árbol parecía esconder un observador, cada sombra una amenaza. La confianza inicial, aquella actitud de invencibilidad, soberbia, lentamente daba paso a una creciente sensación de vulnerabilidad. Los soldados comenzaron a mirar por encima de los hombros con más frecuencia, sus manos apretando los fusiles con renovada fuerza. El frío, antes solo una molestia, ahora parecía tener un propósito más siniestro, penetrando en sus ropas, en sus huesos, en sus almas. El ambiente, que antes parecía estar bajo su dominio, ahora se revelaba un enemigo implacable, con ojos invisibles y oídos atentos. Se sentían observados, cazados, una presa en potencial, en un juego que apenas se habían dado cuenta de que había comenzado. El terreno, con sus suaves colinas y valles profundos, antes solo un obstáculo geográfico, ahora se configuraba como una trampa perfecta, un escenario ideal para una emboscada. Los árboles densos, los arbustos cubiertos de nieve, las rocas puntiagudas, todo aquello que había pasado desapercibido en la marcha confiada, ahora se destacaba como posibles escondites para un enemigo invisible. A cada paso, la sensación de estar siendo rodeado aumentaba, una paranoia creciente que comenzaba a corroer la disciplina y la moral. El silencio de la nieve, antes solo parte del paisaje, ahora parecía guardar un secreto mortal, un presagio de desgracia. Creían que estaban en la cresta de la ola, en la cima o tenían el control de todo, avanzando hacia otra victoria fácil. Pero el invierno soviético guardaba secretos más mortales que cualquier ejército, y el destino, traicionero como siempre, estaba a punto de pasarles la factura, cobrarles o ajustar cuentas con un infierno disfrazado de nieve. El silencio, que antes parecía una pesada manta, fue rasgado por un sonido seco y distante, un estallido amortiguado que resonó brevemente entre los árboles congelados. Fue el primer disparo, un susurro letal que traía consigo una promesa de muerte. Uno de los exploradores alemanes que iba al frente cayó de repente, sin un grito, como si la vida le hubiera sido arrancada por una mano invisible. Sus compañeros, al principio, no entendieron. ¿Un tropiezo? ¿Hielo traicionero? Pero la mancha escarlata que rápidamente se extendía por la nieve virgen bajo su cuerpo, vibrante y chocante, disipó cualquier duda. El teniente Richter, que observaba la escena, sintió un escalofrío que nada tenía que ver con el frío. «¿Qué fue eso?», bramó, su voz cortando el aire, pero ya era tarde. Un segundo disparo, tan súbito y brutal como el primero, derribó a un sargento que intentaba prestar socorro al primer caído. Esta vez, el sonido fue un poco más cercano, pero aún así imposible de localizar. La confusión inicial se convirtió en pánico. Los soldados alemanes, acostumbrados a identificar el origen del fuego enemigo, miraban en todas direcciones, sus armas apuntadas al vacío, a los árboles, a las sombras que el sol pálido dibujaba en la nieve. Era como luchar contra fantasmas. Ellos eran las sombras, los 3 francotiradores soviéticos, maestros del camuflaje y de la paciencia, que habían transformado el paisaje en su tablero de ajedrez particular. Escondidos en madrigueras camufladas bajo la nieve, con sus uniformes blancos que los hacían invisibles, observaban cada movimiento del pelotón alemán. Sus fusiles Mosin-Nagant, equipados con miras telescópicas primitivas pero eficaces, eran extensiones de sus propios cuerpos, instrumentos de una precisión quirúrgica. Cada disparo era calculado, no un tiro aleatorio con la esperanza de un acierto, sino una sentencia de muerte ejecutada con frialdad implacable. No sentían el frío, no sentían el hambre, solo la misión: aniquilar.
Un tercer tiro, un cuarto, un quinto. Los disparos se sucedían con una cadencia aterradora, no como una ráfaga de ametralladora, sino como latidos de un reloj macabro, cada tic-tac significando una vida menos. No había fuego de supresión, no había el ruido ensordecedor de un ataque frontal, solo los estallidos secos y aterradores, seguidos por el golpe de un cuerpo cayendo en la nieve, o por un grito ahogado de dolor. El pelotón alemán, antes una formación disciplinada y cohesionada, comenzó a desintegrarse. Los soldados corrían en busca de refugio, detrás de árboles, de rocas, de cualquier cosa que pudiera ofrecer un mínimo de protección contra el enemigo invisible. Pero en la nieve, antes un campo abierto, ahora parecía que no había dónde esconderse. El pánico era una ola helada que barría a los hombres. Sus ojos, antes endurecidos por la guerra, ahora reflejaban un terror primario. No veían al enemigo, pero el enemigo los veía. Era una cacería cruel y unilateral. «¿Dónde están?», gritaba un soldado, su voz embargada por el miedo, mientras un proyectil zumbaba peligrosamente cerca de su cabeza, impactando el tronco de un árbol con un golpe seco. Otro hombre, herido en la pierna, se arrastraba desesperadamente por la nieve, dejando un rastro rojo vivo, pero un nuevo disparo silenció su sufrimiento. Richter intentaba reagrupar a sus hombres, gritando órdenes que se perdían en el caos y el viento. «Fuego de cobertura, localicen el origen», ordenaba, pero la respuesta era el silencio de los fusiles alemanes, que no tenían hacia dónde apuntar. Los tiros de los francotiradores venían de direcciones variadas, creando la ilusión de múltiples tiradores, esparciendo aún más la confusión y la desesperación. No solo estaban matando, estaban quebrando la moral, pulverizando la creencia en la invencibilidad alemana. Con cada baja la disciplina se desvanecía un poco más y la formación se convertía en una masa desordenada de hombres aterrorizados. La nieve, antes inmaculada, comenzaba a teñirse de escarlata. Cuerpos yacían esparcidos, algunos con los ojos desorbitados hacia el cielo gris, otros contorsionados en posiciones antinaturales, sus armas tiradas a un lado como juguetes rotos. El equipo pesado, antes motivo de orgullo, ahora era una carga, impidiendo movimientos rápidos, convirtiéndolos en blancos más fáciles. El vaho del aliento de los vivos se mezclaba con el vapor gélido que emanaba de los cuerpos de los muertos, una niebla sombría sobre el campo de exterminio improvisado. El silencio de la nieve, que antes amortiguaba, ahora amplificaba cada grito de dolor, cada súplica, cada murmullo de agonía que escapaba de los labios de los heridos. Desde sus posiciones ocultas, los francotiradores observaban el infierno que habían creado. Sus rostros, cubiertos por camuflaje blanco, eran máscaras de concentración. Cada objetivo era elegido con precisión. Un oficial que intentaba liderar, un soldado que cargaba una ametralladora, cualquiera que demostrase un ápice de resistencia u organización. Trabajaban en perfecta sincronía, uno cubriendo al otro, cambiando ligeramente de posición después de algunos tiros para dificultar la localización. Era una danza de la muerte, fría, calculadora y brutalmente eficiente. No había emoción, solo el cumplimiento de una tarea. El pelotón 7, antes un símbolo de fuerza y disciplina, se estaba desmoronando. La confianza había sido sustituida por un terror visceral. «¡Nos están masacrando!», gritaba un soldado, su voz casi un lamento. La creencia en la superioridad táctica alemana, la arrogancia, chulería, que los impulsaba se derrumbaba con cada disparo. Estaban atrapados, como ratones en una ratonera gigante, sin saber de dónde venía el próximo golpe, sin tener cómo contraatacar. El ambiente, antes solo un desafío, ahora se revelaba una trampa perfecta, un escenario de caza donde ellos eran la presa y el invierno, el cómplice silencioso de los cazadores. La promesa de dominación se transformaba en una promesa de aniquilación. A cada minuto que pasaba el número de bajas aumentaba de forma alarmante. Más de 50 hombres ya habían caído, y la cuenta no paraba. La nieve, antes un manto de pureza, era ahora un sudario manchado de sangre, un testimonio silencioso de la barbarie que se desarrollaba. Los gritos de desesperación y los gemidos de los heridos eran los únicos sonidos que rompían el silencio mortal entre los disparos. El teniente Richter,
Con el rostro pálido y los ojos desorbitados, veía a su pelotón ser diezmado ante sus ojos, impotente, sin poder ofrecer ninguna respuesta eficaz. La máquina de guerra alemana, tan temida y tan orgullosa, estaba siendo desmontada pieza por pieza, no por un ejército, sino por 3 sombras en la nieve. Aquel infierno disfrazado de nieve era ahora una realidad brutal, una pesadilla de ojos abiertos para cada hombre del pelotón 7. Ahora, a cada segundo que pasaba, la realidad del asedio se volvía más sofocante, más implacable. Estaban acorralados, atrapados en una trampa que la propia naturaleza y la astucia enemiga habían tramado con maestría diabólica. La radio del pelotón, una vana esperanza de comunicación con el comando, estaba muda. Solo chisporroteos sin sentido llenaban el aire gélido, un recordatorio cruel e incesante de que ninguna ayuda, ningún refuerzo, vendría de aquel mundo exterior que parecía haber olvidado su existencia. Estaban solos, abandonados a su suerte, tirados a la basura o dejados de la mano de Dios, en medio de la nada, a merced de sus cazadores invisibles, sin un mapa para la salvación, sin una ruta de escape clara. Cada intento de moverse, de buscar una ruta de escape, de reagruparse, era recibido con un nuevo disparo letal, un estallido seco que resonaba como un martillo golpeando el yunque del destino. El terreno, con sus elevaciones y depresiones naturales, que antes parecía una oportunidad para esconderse, ahora era un laberinto mortal, donde cada árbol retorcido, cada cúmulo de nieve acumulada, podía ser el punto de mira de un tirador fantasma. La sensación de impotencia era abrumadora, paralizante. Era como estar en un cruel juego de las escondidas, escondite, donde solo el enemigo sabía dónde estabas y cada movimiento era un riesgo calculado de vida o muerte. El hambre comenzó a apretar los estómagos ya contraídos por el miedo, un dolor punzante que se sumaba al terror. El frío, antes una molestia soportable, se convirtió en un verdugo silencioso, penetrando las capas de uniforme, congelando sus músculos hasta la rigidez, entorpeciendo sus sentidos y la capacidad de razonamiento. La exhaustión física y mental era un enemigo extra tan potente como las balas, minando la poca resistencia que les quedaba. Noches sin sueño, pasadas bajo la mira constante y el aullido del viento, hicieron que los ojos de los soldados reflejaran un vacío, una desesperanza que iba mucho más allá del mero cansancio físico. El pelotón 7, que antes marchaba con la pose de quien lo tenía todo controlado, estaba en el mejor momento o tenía la suerte de su lado, ahora tambaleaba, desorganizado, cada hombre luchando desesperadamente por sí mismo, pero sin saber contra quién. La resistencia alemana, antaño temida por su eficiencia, era ahora un grito en el vacío, tiros perdidos en el silencio opresor del bosque, que nunca encontraban un blanco visible. Era fútil, desesperada, casi patética en su ineficacia. Soldados disparaban a cualquier arbusto que pareciera sospechoso, a cualquier sombra que se moviera con el viento, gastando munición preciosa en una batalla inútil contra fantasmas. La emboscada, por sí sola, era un acto de aniquilación brutal, una crueldad calculada que no daba oportunidad de defensa, solo la certeza de una muerte inminente e invisible, un adiós que llegaba sin aviso. No había combate directo, no había la gloria o la desgracia de una lucha cara a cara. Era una ejecución lenta y metódica, donde la muerte podía venir en cualquier momento, de cualquier dirección, como un rayo en cielo azul, quitando la vida incluso antes de que el cerebro pudiera registrar el peligro. El impacto psicológico era devastador, una tortura constante que corroía la cordura de los hombres a cada minuto. El miedo al enemigo invisible era una presencia constante, una pesada carga que aplastaba sus espíritus. No veían a los tiradores, pero sentían sus ojos fríos y calculadores sobre ellos a cada minuto, a cada respiración robada por el frío. Con cada compañero que caía en la nieve, la certeza de la muerte inminente se instalaba aún más hondo en sus mentes, un veneno que paralizaba la voluntad de luchar. La disciplina, el orgullo de la Wehrmacht, se deshacía como un castillo de arena barrido por la marea. Soldados lloraban abiertamente, rezaban en susurros desesperados, gritaban de puro terror.
sus voces embargadas por el pánico y la hipotermia creciente. Algunos intentaban arrastrarse, otros se encogían detrás de cuerpos de amigos que ya no sentían nada, en un intento desesperado de protegerse de un enemigo que no podía ser visto ni combatido. La sensación de impotencia era una pesada carga, una humillación profunda para hombres que se consideraban los mejores, la élite de una máquina de guerra imparable. «¡Estamos perdidos, teniente!», gritó un soldado, con la voz embargada por el dolor y el terror, mientras se aferraba a su fusil como a un talismán inútil. «Están jugando con nosotros. No hay manera, vamos a morir aquí». Richter, con el rostro pálido y los dientes apretados, intentaba mantener la compostura, pero sus propios ojos revelaban la desesperación creciente, la comprensión de la futilidad de su situación. Sabía que las palabras del soldado eran la pura verdad, la realidad fría y cruel que los rodeaba. Estaban en un callejón sin salida, entre la espada y la pared o en un lío tremendo, sin tener a dónde correr, sin tener cómo contraatacar, sin una sola oportunidad de escapar de aquel infierno blanco. Con cada disparo que resonaba, un pedazo de la moral del pelotón se desmoronaba, y con ella la última chispa de esperanza. No era solo el cuerpo el que moría, era el alma, la creencia en cualquier tipo de victoria, la propia identidad de un soldado. La nieve, antes un escenario de batalla, se convertía ahora en una tumba colectiva, donde cada copo que caía parecía cubrir un cuerpo más, amortiguar un grito más de agonía. Los pocos que aún se movían lo hacían con una lentitud agonizante, sus movimientos trabados por el frío paralizante y por el terror que congelaba sus venas. Algunos intentaron refugiarse en una pequeña depresión en el bosque, un rincón que parecía ofrecer una ilusoria seguridad, una promesa de alivio. Pero los francotiradores, con su paciencia de cazadores y su conocimiento íntimo del terreno, ya habían previsto tal movimiento como si leyeran la mente de sus presas. Aquel punto, que parecía un refugio, rápidamente se transformó en un blanco fácil más, una boca de lobo carnicería, para los fusiles soviéticos que disparaban sin piedad. Los tiros continuaban implacables, certeros, transformando cada intento de resistencia en una fatalidad inevitable más. Un soldado, en un último acto de coraje o desesperación, intentó levantar su ametralladora con la esperanza de dar fuego de cobertura para que algunos pudieran moverse, pero fue derribado incluso antes de conseguir apuntar, un agujero limpio en el pecho. Otro, en un acto de desesperación y bravuconería irracional, corrió en dirección a uno de los posibles escondites, disparando ciegamente su fusil. Cayó a pocos metros, un agujero limpio en el casco, la prueba incuestionable de la precisión mortal de los tiradores. Era una danza macabra y unilateral, donde los alemanes eran los títeres torpes y los francotiradores, los maestros silenciosos detrás de las cuerdas invisibles, controlando cada movimiento, cada muerte. El silencio del post-disparo era casi tan aterrador como el propio tiro. Era un breve, macabro intermezzo antes de que el próximo proyectil rasgara el aire, y luego el próximo y el próximo. Los francotiradores, habiendo aplastado cualquier vestigio de disciplina o moral, ahora intensificaban sus ataques con una ferocidad calculada. Ya no era una cacería paciente, sino una masacre en curso, una coreografía mortal donde cada movimiento alemán era una invitación a la muerte. Lo que quedaba del pelotón 7, ahora reducido a un tercio de su efectivo original, era una masa desorganizada de hombres en pánico, tambaleándose por la nieve profunda, cada uno buscando una fuga que no existía, una salvación que nunca llegaría. El teniente Richter, con el uniforme rasgado y el rostro cubierto de hollín y sudor congelado, intentó una última vez reunir a sus hombres. «¡Atrás! ¡Retirada! ¡Al bosque!», gritó, su voz ronca de tanto gritar. Pero sus órdenes eran solo ecos vacíos en el viento helado. Los soldados, ciegos por el terror y la exhaustión, apenas lo oían. Algunos intentaban arrastrarse, otros corrían en zigzag, como conejos acorralados, en un intento desesperado de escapar del fuego invisible. Pero los tiradores soviéticos, con su visión aguda y su conocimiento íntimo de aquel terreno traicionero, ya habían previsto cada una de esas tentativas. Cada ruta de escape, cada escondite aparente,
era solo una trampa más. Un soldado, con los ojos desorbitados, tropezó con un cuerpo congelado de un compañero, cayendo de bruces en la nieve. Mientras intentaba levantarse, un tiro certero le alcanzó en la nuca y se desplomó nuevamente, sin vida, su mano aún apretando inútilmente su fusil. La nieve, que antes era blanca e intocada, estaba ahora irremediablemente manchada de sangre, un rastro escarlata que marcaba el camino de la aniquilación. Cuerpos se acumulaban en pequeñas depresiones, enredados entre raíces de árboles y arbustos, como muñecos rotos tirados. Una visión grotesca que desafiaba la cordura. Era un escenario de puro horror, un infierno blanco donde la muerte era la única certeza. Los francotiradores no mostraban piedad. No estaban interesados en prisioneros ni en herir para inmovilizar. La misión era clara: aniquilación total. Sus tiros eran precisos, quirúrgicos, destinados a matar. Un disparo en el pecho, otro en la cabeza, un tercero en la columna. No había chance de supervivencia para los alcanzados. El sonido amortiguado de sus fusiles Mosin Nagant se convirtió en una constante, puntuando el silencio del bosque con notas de muerte. Era como si el invierno hubiera ganado voz, y esa voz fuese el estallido seco de un rifle. Un grupo de 5 soldados, liderados por un sargento desesperado, intentó escapar por un lado, desaparecer o escabullirse por el lateral, con la esperanza de flanquear a los tiradores o al menos encontrar una brecha para escapar. Se movían agachados, casi arrastrándose, usando la densa vegetación como cobertura. Por un breve momento, la esperanza brilló en sus ojos, una chispa de vida en medio de la desesperación, pero no se salieron con la suya. 3 tiros rápidos y sucesivos, como un rayo, derribaron a los 3 primeros. El sargento, viendo a sus hombres caer, se congeló. Antes de que pudiera reaccionar, un cuarto tiro le alcanzó en el hombro, haciéndolo girar y caer pesadamente. El último hombre del grupo, un joven recluta que apenas había visto un combate real, soltó un grito agudo de terror e intentó correr, pero la nieve profunda lo traicionó. Un tiro final lo alcanzó en la espalda y se unió a sus compañeros en el sudario blanco. La táctica de los francotiradores era brutalmente eficiente. No se exponían, no daban oportunidad de represalia. Cambiaban de posición sutilmente después de cada serie de disparos, manteniendo a los alemanes en constante desorientación, aterrorizados por la imprevisibilidad de la amenaza. Era como si las balas vinieran de todos lados, del propio aire congelado, del suelo cubierto de nieve, de los árboles que se alzaban como centinelas silenciosos. El pelotón alemán, que antes se veía como una fuerza imparable, ahora era carne picada, hecho pedazos o destrozado, en un moledor de carne invisible. La disciplina se desvaneció completamente, sustituida por un instinto primal de supervivencia que se mostraba inútil contra un enemigo tan astuto. El teniente Richter observaba el horror desarrollarse, la impotencia corroyendo su alma. Más de 70 hombres ya habían caído, y la cuenta continuaba subiendo de forma aterradora. El tiempo parecía estirarse, cada minuto una eternidad de agonía y muerte. En menos de 30 minutos desde el primer disparo, la mayor parte de su pelotón, 150 hombres al inicio de la patrulla, había sido diezmada. La nieve estaba ahora salpicada de cascos, fusiles abandonados, mochilas y, por todas partes, los cuerpos de sus soldados, muchos de ellos aún contorsionados en sus últimos momentos de dolor. El silencio comenzó a regresar, pero no era el silencio pesado y opresor del principio. Era un silencio diferente, un silencio de muerte, de desolación. Los tiros se volvieron más esporádicos, luego cesaron completamente. Solo el aullido del viento y el crujido de los árboles rompían la quietud fúnebre. Restaban solo unos pocos alemanes, heridos, congelados, en shock, refugiados detrás de cuerpos o árboles, sin coraje para moverse, sin esperanza de que pudieran escapar. Estaban noqueados, destrozados o acabados, completamente quebrados. El paisaje, antes un campo de batalla vibrante de caos y desesperación, ahora era un vasto cementerio improvisado. Cuerpos esparcidos por la nieve como hojas secas, un testimonio mudo de la eficiencia letal de los tiradores soviéticos. La promesa de más de 100 bajas en minutos no era una hipérbole,
era una realidad brutal, clavada en la nieve, manchada de sangre. La velocidad con que un pelotón entero, entrenado y experimentado, fue desmantelado era chocante, una demostración escalofriante del poder de unidades especializadas y de la brutalidad impersonal de la guerra cuando se lleva a cabo con precisión quirúrgica. El teniente Richter solo, con su arma vacía y el alma en pedazos, miró hacia el cielo gris. Ya no había nada que hacer. Su pelotón estaba aniquilado. La nieve parecía absorber el sonido, pero el eco de los disparos y de los gritos de sus hombres quedaría para siempre en su mente. La victoria de los francotiradores soviéticos era decisiva, incontestable. Habían transformado la arrogancia alemana en polvo, la invencibilidad en un mito cruel. El invierno soviético, con la ayuda de 3 sombras letales, había asestado un golpe devastador, un recordatorio sangriento de que la guerra no se ganaba solo con tanques y divisiones, sino también con astucia, paciencia y una voluntad implacable de sobrevivir. Aquel escenario, antes un palco de avance, ahora se convertía en un monumento a la derrota, una tumba silenciosa para más de 100 de vidas alemanas. El vaho del aliento de los pocos sobrevivientes se mezclaba con el aire gélido, un vapor fantasmagórico que planeaba sobre la escena, atestiguando la fragilidad de la vida y la astucia de la supervivencia en su estado más cruel. Para aquellos pocos que quedaron, lo que siguió no fue una huida, sino un arrastrarse por la nieve, una pesadilla de ojos abiertos que se extendería por toda la vida. El teniente Richter, uno de los raros en salir de aquel infierno con vida, llevaba consigo no solo las heridas del cuerpo, sino las cicatrices indelebles de un alma destrozada. Él y los pocos que sobrevivieron, quizás una docena a lo sumo, fueron rescatados horas después por una patrulla de reconocimiento alemana que, avisada por el silencio sepulcral y por la ausencia de contacto, investigaba lo ocurrido. Lo que encontraron fue un escenario de carnicería que desafiaba la comprensión, un espejo de la brutalidad que el frente oriental podía infligir. Los supervivientes, en estado de shock, apenas conseguían articular las palabras, sus mentes atrapadas en la repetición incesante de los estallidos de los fusiles y de los gritos agonizantes de sus camaradas. Para ellos, la guerra ya no era sobre gloria o conquista, sino sobre la memoria vívida de la muerte invisible, del terror de ser cazados sin oportunidad de contraatacar. Aquella experiencia quedó marcada para siempre en sus almas, una lección brutal que la vida les dio, un trauma que jamás se borraría. El impacto de esta masacre silenciosa reverberó mucho más allá de aquel pedazo de bosque congelado. Aunque la Wehrmacht, en su vasta extensión, pudiera absorber la pérdida de un pelotón, la forma en que fue aniquilado, por solo 3 tiradores, en cuestión de minutos, fue un golpe duro para la moral y la confianza. La noticia se esparció como un virus, un susurro helado que minaba la creencia en la invencibilidad alemana. Aquellos que antes se veían como una fuerza imparable, ahora se topaban con la dura realidad de que podían ser desmantelados por un enemigo astuto e invisible. La arrogancia inicial, aquel aire de superioridad, chulería, había sufrido un revés, fracasado estrepitosamente o topado con la realidad de forma espectacular, mostrando que no siempre la fuerza bruta prevalece. Para el comando alemán, el incidente sirvió como una alerta sombría. La subestimación del enemigo soviético, especialmente de sus unidades de élite y su capacidad de adaptación a las condiciones extremas del invierno, costaba caro. Habían ignorado las advertencias, las historias sobre la ferocidad de los defensores soviéticos, y ahora pagaban un precio alto. Las tácticas de guerrilla, el camuflaje perfecto y la precisión letal de los francotiradores soviéticos se convirtieron en una preocupación creciente. Ya no era solo una cuestión de números o de poder de fuego bruto, era una guerra de inteligencia, de paciencia y de astucia, donde el enemigo sabía usar el terreno y el clima a su favor de una forma que los alemanes aún luchaban por entender. Esta emboscada, aunque un evento aislado, destacó la importancia crítica de la inteligencia de campo y la necesidad de adaptar las estrategias a un enemigo que no jugaba según las reglas tradicionales. Salió mal, fue un desastre, para quien pensó que sería fácil. En el lado soviético, la historia de esos 3 francotiradores
cuyos nombres quizás nunca llegaron a los grandes libros de historia, pero cuyas acciones fueron legendarias entre las tropas, se convirtió en un símbolo de resistencia y eficacia. Eran los fantasmas blancos, los cazadores en la nieve, la personificación de la resiliencia rusa. Sus tácticas fueron estudiadas, replicadas, y la reputación de los francotiradores soviéticos creció exponencialmente, convirtiéndose en una fuerza a ser temida en todo el frente oriental. Era la prueba de que, incluso contra una máquina de guerra aparentemente superior, la astucia, la disciplina y el conocimiento del terreno podían dar la vuelta a la tortilla, cambiar el juego. Para muchos soldados soviéticos, historias como esta eran un recordatorio de que la victoria era posible, incluso en las condiciones más adversas, una inyección de moral que valía más que un batallón entero. Este evento brutal, uno entre tantos en la vasta extensión implacable del frente oriental, sirve como una lección histórica punzante. Nos recuerda el peligro de la subestimación, de la arrogancia que muchas veces precede a la caída. Los alemanes, en su excesiva confianza, fallaron en reconocer la capacidad de un enemigo que luchaba por su propia tierra, por su supervivencia. La eficacia de tácticas de guerrilla y el poder de unidades de élite, como los francotiradores, fueron subestimados con consecuencias devastadoras. Cada decisión estratégica, cada avance confiado, llevaba consigo un costo humano inmenso, muchas veces pagado en sangre y desesperación en la nieve. El frente oriental, conocido por su brutalidad sin precedentes, fue un escenario donde la vida era barata y la muerte una constante compañera. La memoria colectiva de la guerra es muchas veces moldeada por grandes batallas y figuras icónicas, pero son historias como esta, de pequeños confrontamientos con impactos desproporcionados, las que revelan la verdadera cara del conflicto. La leyenda de los francotiradores soviéticos, alimentada por hazañas como esta, infundió miedo en el corazón de los soldados alemanes e inspiró la resistencia soviética. Se convirtieron en más que tiradores. Eran símbolos de una nación que se negaba a ser doblegada. Un enemigo que, incluso en retirada, podía asestar golpes mortales. La historia de aquel pelotón, aniquilado en minutos, es un recordatorio vívido de la naturaleza despiadada de la guerra, de la crueldad que se esconde bajo el manto de la estrategia y de la táctica. Es una narrativa que resuena, incluso décadas después, la fragilidad de la vida humana ante la muerte calculada y la capacidad de pocos hombres de transformar el curso de un enfrentamiento localizado con precisión y frialdad. La nieve que cubrió los cuerpos de aquel pelotón no escondió la verdad, la preservó, un testimonio silencioso para las generaciones futuras. Era una historia, un relato o una anécdota que sería contada y recontada en las trincheras, una advertencia macabra para aquellos que osaran subestimar al enemigo. Y para el lado soviético, una historia que mostraba que, con astucia y determinación, era posible darle la vuelta al marcador, cambiar el rumbo o vencer, incluso cuando todo parecía perdido. Aquel día, en medio del blanco infinito y del frío punzante, no fue solo una batalla perdida para los alemanes, fue una amarga lección sobre la realidad de la guerra de desgaste, donde cada vida importaba y cada error se pagaba con altos intereses. El paisaje, antes un escenario de belleza gélida, ahora era un memorial natural, donde los pinos congelados parecían llorar en silencio por los caídos. El viento, que antes aullaba, ahora susurraba las lamentaciones de los muertos, un coro fantasmagórico que se mezclaba con el crujido de la nieve. Las lecciones de aquel día, grabadas a sangre y nieve, eran claras. La guerra es un juego de ajedrez donde cada pieza tiene su valor, y subestimar un peón puede costar el rey. Y el invierno soviético, con su brutal indiferencia y su belleza traicionera, se había mostrado el mayor y más implacable de los generales, un aliado silencioso para aquellos que sabían descifrar sus secretos y usar su furia a su favor. Aquel enfrentamiento brutal, aunque una gota en el océano del frente oriental, sirvió como un jarro de agua fría, un golpe de realidad para la arrogancia alemana. Los pocos sobrevivientes, como el teniente Richter, jamás se recuperaron de aquel infierno blanco. Sus noches serían atormentadas
por los estallidos secos de los fusiles invisibles, por el crujido de la nieve bajo los cuerpos caídos y por los gritos ahogados de los compañeros. Cargaron con el peso de la impotencia, la imagen de un enemigo que no se mostraba, pero que mataba con una frialdad que desafiaba la comprensión. La guerra para ellos nunca más sería la misma. La gloria se disolvió en trauma, y la certeza de la victoria se transformó en una cicatriz profunda en el alma. Para el alto mando alemán, el incidente, a pesar de ser minimizado en los informes oficiales, fue un choque de realidad. No se trataba solo de un pelotón más perdido, sino de la demostración cabal de que la guerra en el este era diferente, que exigía más que tácticas convencionales y poderío bélico. La leyenda de los fantasmas blancos, los francotiradores soviéticos, cobró fuerza, y el miedo de ser cazados por ojos invisibles comenzó a corroer la moral de las tropas, un veneno lento que se esparcía por las trincheras. Quedó la lección, dura y sangrienta, de que la inteligencia y la astucia podían, sí, enfrentar de tú a tú, vencer o superar a la fuerza bruta, y que subestimar al enemigo en su propia casa era buscar un castigo, un gran problema o una paliza. El frente oriental se revelaba un campo de batalla donde cada metro conquistado se pagaba con sangre y cada error estratégico con intereses altísimos en vidas humanas. Este episodio, grabado en las páginas no oficiales de la historia militar, es un testamento a la dualidad de la guerra. Por un lado, la valentía calculadora y la precisión letal de aquellos 3 francotiradores soviéticos que transformaron la desventaja numérica en un arma de aniquilación. Por el otro, la desesperación y el terror de un pelotón alemán que, a pesar de toda su formación y equipo, fue reducido a polvo en cuestión de minutos. La nieve, que atestiguó el inicio y el fin de aquel horror, permaneció como un sudario silencioso, un memorial natural que susurra la fragilidad de la vida y la astucia de la supervivencia. Cada tiro resonó no solo en los valles congelados, sino en el alma de quien se atreve a comprender la verdadera cara del conflicto, la brutalidad impersonal que transforma hombres en números y paisajes en tumbas. Esta historia, así como tantas otras escondidas en las grietas del tiempo, nos invita a reflexionar. Nos recuerda que, detrás de cada estrategia y de cada bala, existe una vida, una elección, un destino. La guerra, en su esencia más cruel, es un espejo que refleja las mayores virtudes y los peores vicios de la humanidad, un recordatorio eterno del precio de la arrogancia y del valor inestimable de la resiliencia. Si te has sentido provocado por esta inmersión en la historia, si la adrenalina de las tácticas de combate y el drama humano te han enganchado, atrapado, entonces sabes, tienes claro, lo que debes hacer, ¿verdad? Dale me gusta a este video para mostrar que valoras la historia desvelada. Compártelo con la gente, toda la banda o los amigos, que también se vuelve loco, le encanta o se fascina, con documentales de guerra. Y por supuesto, deja tu comentario abajo. Queremos saber, ¿qué otro momento épico de la Segunda Guerra Mundial te gustaría ver desvelado en nuestro próximo documental? Tu voz moldea el futuro de nuestro canal, y juntos vamos a seguir explorando los secretos y las lecciones de los conflictos que moldearon nuestro mundo. No te pierdas los próximos capítulos de este viaje histórico. Suscríbete ahora y ven con nosotros.